¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Gloria a Dios. Mis amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Josué capítulo 21, versículos 44 y 45. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y Jehová les dio reposo conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Gloria a Dios. Vamos a orar por esta palabra maravillosa, para que el Señor pueda hoy traer palabras de Él, que no sea nuestro conocimiento humano, sino que el Señor sea el que deposite allí en su corazón esta palabra y la deje allí por mucho tiempo. Señor, te alabamos y te bendecimos. Te exaltamos, Padre de la gloria. Hoy, Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Hoy, Señor, te pedimos que esta palabra sea tuya, Señor. Que yo sea solo instrumento, Señor, para que tú puedas hablarle al pueblo CBR, Señor. Y que puedan entender, Padre, que tú eres un Dios maravilloso, que tú eres un Dios bueno, que tú eres un Dios misericordioso, un Dios que no falta, un Dios que es fiel y un Dios que cumple promesas. Te alabamos, Señor, y reprendemos, Señor, todo lo que no es tuyo. Todo conocimiento humano hoy se va en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera: el Señor les dio descanso en todo el territorio, cumpliendo así la promesa hecha años atrás a sus antepasados. Ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente a los israelitas, pues el Señor entregó en sus manos a cada uno de los que se oponían. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Estas promesas del Señor, el Señor me estuvo mirándola en perspectiva. Hay tantas cosas que hablar de las promesas del Señor, y es que realmente la palabra de Dios está atiborrada, está llena de las promesas de Dios. Y qué buenas son las promesas del Señor. Qué felicidad nos trae cuando el Señor cumple promesas que tiene hechas para nosotros. Una promesa, según podría definirse como un compromiso que hace una persona a hacer algo. Cuando una persona hace una promesa, está dando su palabra de que la va a cumplir. Pero venimos de una sociedad, venimos de una comunidad, venimos de un mundo bastante difícil, donde las personas son muy dadas a quebrantar sus promesas. De hecho, los políticos, ¿se acuerdan cuando muchos se casaron, que dieron una promesa de que estaré contigo en la enfermedad, estaré contigo en la alegría, en la abundancia? Y resulta que mucho tiempo después esas promesas se quebrantan, esas promesas no se cumplen. Y entonces el corazón del ser humano queda herido. Por eso tenemos una inclinación a no creer lo que nos prometen, a no considerar lo que nos prometen como algo que evidentemente se vaya a cumplir. Por eso venimos con esa cantidad de situaciones cuando conocemos a Cristo. Pero hay alguien que promete y cumple por encima de cualquier cosa, de acuerdo a cualquier circunstancia, y ese es nuestro Dios, que cumple todas las promesas que hace. Los políticos, los amigos, los familiares, ¿cuántas personas nos han incumplido promesas? Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón. Qué bueno es que esa confianza podamos depositarla en el Rey de Reyes 100%. No hay un solo porcentaje donde podamos desconfiar de la palabra del Señor, porque el Señor la cumple al pie de la letra, todo lo que promete. ¿Y por qué tenemos que confiar en el Señor? Porque cuando uno hace un compromiso de promesas con otra persona, lo primero que tiene que mirar es que la persona que está prometiendo sea realmente una persona íntegra, que sea una persona confiable, que uno conozca todas sus características
que uno le dice, esta persona sí va a cumplir. Dios cumple todas esas características, es fiel y no hay nada que pueda impedir que Él pueda cumplir sus promesas. Yo me acordaba que cuando era niño, yo confío mucho en mi papá, todavía mi papá está vivo, confío mucho en Él y confiaba mucho en Él en algún momento de la vida, y fue en una Navidad. En esa Navidad, mi papá, yo estaba muy deseoso de que me regalaran ese 24 de diciembre una bicicleta. Y ese día mi papá me había prometido que esa bicicleta la iba a tener en esa Navidad. Ese día me acosté más temprano quizás para que de pronto amaneciera más rápido. Y yo vi a mi papá un poquito como desesperado, como angustiado, pero él salió. Vi que salió a la calle y yo quedé dormido, esperando con la certeza de que mi papá me iba a cumplir eso. Y cuando amanecí, que levanté y abrí los ojos, pues miré a todo a mi alrededor y no encontré bicicleta, porque uno normalmente se la colocaban al lado. Y miré debajo de la cama y nada. Entonces pensé que era que mi hermano se la había llevado y la estaba manejando primero que yo. Y resulta que salí y la bicicleta no apareció por ningún lado. Mi papá no cumplió la promesa y quizás esa Navidad no tuvimos juguete ninguno de nosotros, éramos 4 hermanos. Y más tarde comprendí que mi papá hizo todo el esfuerzo posible por hacerlo, pero las circunstancias en ese momento económico le impidieron cumplir con su promesa. Tenía el deseo, pero las circunstancias se lo impidieron. Y sabe que le tengo una buena noticia, mi amado hermano y mi amada hermana, que no hay circunstancias que impidan que el Señor cumpla su promesa. En las circunstancias en que estemos, Dios no es ese que dice, no, que yo te prometí esto, pero pasó algo allí y no te pude cumplir. Nada de eso. El Señor cumple lo que promete. ¿Y por qué el Señor cumple lo que promete? El Señor nos dice en su palabra, en 2 de Corintios 1:19, porque todas las promesas de Dios son en el sí y son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Dios no cambia. Dice, no mudaré, no cambiaré mi pacto. Él no es el que cambia. No mudaré mi pacto, dice el Señor. Y además el Señor dice en su palabra que y aquí yo estoy para entrar hoy en el camino de toda la tierra, dice Josué 23:14. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Entonces fíjense que Dios es un Dios fiel. Y este Dios que nos promete cosas es un Dios que lleva en sí el poder de decir y de hacerla, que su palabra tenga poder para que cuando salga de su boca, como evidentemente lo ha hecho a través de las promesas que Él ha hecho a su pueblo, cuando Él la lanza, la palabra en sí lleva un poder que no hay nadie que pueda impedir que eso se cumpla, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Podría tratarse, por ejemplo, de algunas promesas de trabajo y todo lo demás, pero hay promesas que hacen los hombres que son como el viento. Las promesas que hacen el hombre son como el viento, que el viento coge y la arrastra. En cambio, la promesa que hace el Señor, el Rey, el dueño del universo, esa se mantiene firme y no hace que nada la haga desvanecer. A lo largo de la historia, el Señor ha hecho muchas promesas al ser humano. Y esta palabra que acabamos de leer de Josué, realmente 2 capítulos antes, en el capítulo 21, Josué lo que hace es, después de llegar a la tierra prometida, es sentarse. Él se sienta, me imagino que con un cuaderno allí, a revisar y mirar hacia atrás. Hace una retrospectiva de todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando él estuvo presente, primero con Moisés y después él como líder del pueblo de Israel. Y comenzó a mirar hacia atrás y llamó a los oficiales, llamó a muchas personas, porque en ese momento estaba diciendo que ya él estaba viejo, tenía 110 años y que ya se iba de este mundo, que él iba a morir. Y
comenzó a decirles al pueblo, y me imagino que pensó en todas las cosas que el Señor había hecho con el pueblo de Israel. Primero le prometió que lo sacaría de la esclavitud de 400 años. Me imagino que Josué chuleaba cada una de esas promesas. 400 años de esclavitud, esa la hizo el Señor, lo prometió y lo cumplió. Después el Señor Jehová le dijo que los proveería de comida, y el maná llegó y nunca tuvieron hambre el pueblo de Israel. Y Josué también chuleó esa promesa que hizo el Señor y les dio de beber agua. Y los protegió de todos sus enemigos y les entregó todos sus enemigos. Y por último, y después de tantas promesas que el Señor cumplió con el pueblo de Israel, Josué dijo, todas las promesas se han cumplido. Ninguna falló, todas se cumplieron. Qué gloria, qué glorioso es el Señor. Todas las promesas para el pueblo de Israel se cumplieron. Y quizás esos 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto cargando una promesa, cargaba una promesa de la tierra prometida que fluía leche y miel. Así como ese pueblo de Israel cargaba una promesa, yo estoy seguro que aquí muchas personas cargan con promesas que el Señor le ha hecho. Cargan con promesas con el Señor. Y hoy el Señor tiene los cielos abiertos y va a traer palabra para que en su misericordia el Señor pueda obrar sobre cada una de las promesas que Él le ha hecho a ustedes. Y ahí tenemos una promesa hermosa. La gloria postera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y el Señor, esta mañana que estuve un rato en el ayuno y veía esta promesa allí, es que las promesas mismas, en el camino que el Señor traza para cumplir las promesas del ser humano, la promesa que Él nos ha dado a nosotros, nos permite hacer cosas que aparentemente no son lógicas para el ser humano. Y veía que en la medida en que nosotros le creamos al Señor de que las promesas que Él nos ha dado se van a cumplir, nosotros podemos dar los pasos con toda la seguridad que así a usted le parezca ilógico, el Señor va a hacer. Como comprar un metro que costaba 450,000 en 98,000 pesos. Porque la promesa fue creída. La promesa de que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera fue creída. Y al ser humano le parece ilógico, pero en Dios eso es apenas normal. Entonces la palabra del Señor, cuando lanza esta promesa, Él está diciendo, yo aquí te estoy dando una promesa a ti, hijo mío o hija mía. Y en esta promesa que te estoy dando hay un poder allí implícito, lleno. Hay un poder allí. Dice la palabra del Señor en Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envié. Ustedes fíjense que el Señor tiene poder cuando lanza una promesa para cada uno de nosotros. En las promesas del Señor hay dos clases de promesa. Hay una promesa que es una promesa condicionada y hay una promesa que es incondicional. Una promesa que es condicional y una promesa que es incondicional. Cuando Jesús dijo, voy a resucitar al tercer día, cuando el Señor dijo que iba a resucitar al tercer día, pudiese haber pasado lo que quisiera pasar. Algunas personas habrían dicho, yo no quiero que resucite, pero el Señor dijo, yo voy a resucitar. No hay ninguna condición que lo pueda impedir, no hay nada que lo pueda impedir. Y el Señor resucitó al tercer día. Esa es una promesa que no está condicionada, no tiene condición.
Jesús dijo que volvería por segunda vez por su pueblo. ¿Quién lo podrá impedir? No tiene ninguna condición eso. Es una promesa que nadie lo va a impedir. Pero además de estas promesas que están incondicionadas, hay unas promesas que son condicionales, que son las que nos dan a cada uno de nosotros. Es decir, el Señor envía una promesa y hace su parte, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte que para poder conseguirla, evidentemente, hay que hacerla para que el Señor pueda manifestarse en gloria en cada una de nuestras vidas. Por ejemplo, Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces fíjense que la responsabilidad del hombre, ¿cuál es? Traer los diezmos al alfolí. La promesa dada por el Señor es que va a abrir la ventana de los cielos y va a traer bendición hasta que sobre y abunde. Entonces hay una condición allí para el ser humano, hay una condición para el cristiano, y es que usted traiga los diezmos al alfolí. Hay una palabra en Jeremías 33:3 que dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuál es el resultado de eso? Que vamos a conocer cosas que el Señor nos quiere manifestar, pero ¿qué hay que hacer? Hay que clamarle al Señor, hay que orarle al Señor. Y a Josué, de que es la palabra que estamos hablando, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Es una condición, ¿cierto?, que nos colocó para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Después repite: sé valiente. Solamente quiero que seas valiente y que te esfuerces para que puedas ser prosperado. Entonces, cada una de las promesas del Señor tiene una condición que nos corresponde a hacer a nosotros. Las promesas incondicionales son las que se hacen o se hacen, es la que yo le dije cuando Jesús dijo que volvería. Y las promesas con condición son las que tenemos responsabilidad ante el Señor de cumplir la otra parte del pacto, porque esto de la promesa, mis amados hermanos, es un acuerdo o como un contrato, donde hay dos partes. El Señor que entrega una promesa y nosotros que suscribimos en hacer lo que corresponde hacer para que la promesa sea cumplida. Hay unos principios que debemos tener en cuenta, unos fundamentos, unas columnas, para que el Señor pueda, para que nosotros podamos alcanzar las promesas que Él tiene para nosotros. Uno de esos principios que tenemos que tener en cuenta, mi amado hermano y hermana, es que primeramente tenemos que dejar el pasado atrás. Somos muy dados a estar mirando en retrospectiva de cómo es mi familia. Es que mi familia es muy pobre, que yo era muy pobre, entonces por consiguiente yo voy a ser pobre. Es que mis hermanas, mis tías eran unas solteronas empedernidas, entonces yo también voy a ser solterona, olvidándose que Dios tiene promesas grandes para ella. Entonces Pablo lo dice en cuanto a no mirar el pasado. Dice en Filipenses 3:13, 14, dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Entonces, el primer fundamento para alcanzar las promesas del Señor es olvidarnos de lo que queda atrás, olvidarnos del pasado, de las heridas que traímos de allá. Necesitamos olvidarlo, porque tenemos que tener por cierto nosotros que si hay una herida del corazón, Él dijo: yo vengo a sanar a los quebrantados de corazón, y tenemos que confiar en esa promesa. Hay un segundo fundamento que es el esfuerzo. Tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, porque la pasividad, el poder sentarnos a que Dios haga todo, el Señor en algún momento nos va a decir: es que yo te entregué la promesa, a ti te tocaba hacer la otra parte. Cuenta una anécdota
que un ángel se le apareció a un señor, a un hermano, a un cristiano, y le dijo: serás rico, tendrás buena posición social, te casarás con una hermosa mujer y además tendrás un grande ministerio. El Señor creyó lo que dijo el ángel y pasó mucho tiempo y nada que llegaban esas promesas que le habían hecho. Finalmente el hombre murió y llegó al cielo. Y enojado allí le preguntaba: Señor, pero si tú me dijiste que yo tendría una buena esposa, que yo tenía un gran ministerio, que sería rico y que además tendría una buena posición social. Y Dios le dijo: ¿te acuerdas aquella vez que hubo un terremoto en tu ciudad y tú, por estar aquí guardando tus pertenencias, no fuiste a ayudar a las personas? Allí hubiesen obtenido una buena posición social y hasta te hubieses convertido en un héroe, que la gente te hubiese conocido por esa solidaridad. ¿Y te acuerdas aquella mona de ojos verdes que se sentaba al lado tuyo, ahí a 2, a 3 bancas? A ti te gustaba bastante, pero nunca le dijiste nada, ni siquiera los ojos los tienes verdes. Esa señora se casó con otro hermano y fueron muy felices. Y también te acuerdas que te invitaron a predicar el evangelio, te invitaron a que fueras a los diferentes escenarios donde se iba a hablar de mi palabra, y tú nunca fuiste. Ese era el comienzo de un gran ministerio. Entonces, la pasividad, mi amado hermano, no nos conduce a que el Señor pueda alcanzar las promesas que tiene para cada uno y que son grandes además, mis amados hermanos. El Señor no tiene promesas pequeñas, el Señor tiene promesas grandes. Gloria a Dios. Un tercer fundamento, ya llevamos 2, que es dejar el pasado atrás. El segundo fundamento es el esfuerzo. Y el tercer fundamento es seguir la hoja de ruta que el Señor nos ha trazado. La hoja de ruta es poder escudriñar las palabras del Señor, y Él allí nos va indicando cómo debemos conocer las promesas de Dios. Es que a veces pedimos promesas de Dios, pero ni siquiera las conocemos. Y la única forma de poder apropiarnos de esas promesas del Señor es poder escudriñar la palabra de Dios para mirar a ver cuáles son esas promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces hay que seguir la hoja de ruta del Señor, que es la palabra de Dios. Y por cuarto fundamento, es necesario que para alcanzar estas promesas tengamos la presencia de Dios. El pueblo de Israel nunca avanzó sin la presencia del Señor, muy a pesar de que era un pueblo terco, un pueblo incrédulo. En algún momento el Señor le dijo que irían solos sin la presencia de Él, y Moisés dijo que no se movían si la presencia de Él no iba con ellos. Es necesario que nosotros tengamos la presencia del Señor. Es necesario que nosotros estemos en intimidad con el Señor para que Él haga realidad las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Hay promesas que por la fe y la paciencia se heredan. Pero ¿qué impide realmente alcanzar cada una de estas promesas que el Señor tiene? Primero, lo que le había dicho en un momento, es la falta de conocimiento. ¿Qué impide realmente que no podamos alcanzar esas promesas? Es la falta de conocimiento. ¿Cómo vamos a reclamar si no conocemos el Señor que nos ha dicho? Es como, por ejemplo, una persona que se vuelve multimillonaria, tiene una herencia por allá, pero ni siquiera sabe que tiene ese dinero allí. Entonces es pobre, tiene carencias, pero se gana una herencia, pero ni siquiera la va a cobrar. Es lo mismo lo de las promesas. Como no tenemos conocimiento de que ellas existen, como no tenemos conocimiento de cuáles son las verdaderas promesas que tiene el Señor, entonces no las podemos reclamar. Es necesario que nosotros podamos identificar qué promesas tiene en la palabra del Señor, qué promesas el Señor de manera muy puntual nos ha dado a cada uno de nosotros. La segunda causa que nos impide alcanzar las promesas de Dios es la falta de apropiarse de ella misma. Nosotros necesitamos hacer nuestras las promesas, que sean nuestras, apropiarnos de ellas. Aunque conocemos muy bien las promesas bíblicas y vivimos una vida cristiana,
Estas promesas de Dios son para todos los hijos. Aunque fueron dadas para el pueblo de Israel, aunque fueron dadas para algunos profetas, todas estas promesas que se escribieron allí son para todos nosotros, no solamente para los que en algún momento Dios se las dio de manera puntual. Si no nos apropiamos de las promesas, es como si nos ganáramos un crucero por el Caribe y resulta que dijéramos, no, es que no nos vamos ahí en ese crucero porque que esas son para otras personas. Eso tiene ya mucho lujo, eso tiene ya mucha comodidad, entonces yo no voy a ir. Tenemos que apropiarnos que las promesas de Dios son para todos nosotros, no son para los líderes, no son para los pastores, para todos. Son las promesas del Señor, para todas las personas son estas promesas de Dios. Y un tercer aspecto que no nos permite cumplir o alcanzar las promesas de Dios es la falta de fe. Tenemos que creer que lo que el Señor nos ha prometido se va a cumplir. Eso tenemos que creerlo con toda la certeza de que el Señor es fiel. Y un cuarto aspecto que nos impide es la falta de paciencia. Yo creo que uno de los hombres de Dios que da ejemplo de paciencia es Abraham. El Señor le dijo que su descendencia sería tan grande como las estrellas. En Hebreos 6:15 dice que Abraham, dice, y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido, que era tener un hijo. El Señor le dijo en algún momento que saliera afuera y mirara las estrellas, que así como esas estrellas sería su descendencia. Y Sara se echó a reír cuando le estaban diciendo eso a Abraham. ¿Cómo era posible que pudiese tener esa promesa del Señor de tener un hijo a esa edad? Y eso fue 25 años antes de que naciera ese hijo. Y Abraham esperó 25 años por la promesa con la certeza de que el Señor se la iba a cumplir. Y Sara de pronto le preguntaba, pero Abraham, ya estamos viejos, yo estoy vieja, yo estoy estéril, tú no eres Superman. Pero el Señor dijo que iba a cumplir y cumplió. Yo me imagino que Abraham en cada vez que hablaba Sara, él salía de allí de la tienda del campamento y miraba las estrellas y se acordaba que allí había una promesa y que su descendencia sería tan grande como la cantidad de estrellas que existían en el cielo. Y me imagino que cada vez que hablaba Sara y se ponía a hablar de que estaba muy vieja, Abraham siempre salía afuera y miraba las estrellas. Y yo creo que cuando hay una promesa escondida allí, cuando hay una promesa que el Señor nos ha dado, independientemente de que estemos en el desierto, independientemente de la situación que estemos, siempre tenemos que mirar allí como Elías, que aunque haya desierto, que aunque vemos que todo está caliente, que aunque vemos que no haya sombra de lluvia, que hagamos como Elías, que podamos mirar allá y siempre vamos a mirar un puñito allí de una nube que viene como un puño y sabemos que va a llover, porque el Señor, hay que confiar que el Señor nos los prometió y el Señor lo va a cumplir. Entonces, la paciencia de Abraham ejemplifica que Dios tiene el momento preciso para darnos las promesas, que Dios tiene el momento exacto, ni un minuto más, ni un minuto menos. En el momento apropiado el Señor te va a bendecir con las promesas que te ha dado. Entonces, hay que tener paciencia, porque a veces el diablo quiere decirnos y quiere resignarnos a que no se va a cumplir nada. Una de las grandes armas del Satanás para con el pueblo de Dios es resignarlo. Quieren que nosotros nos convirtamos en personas resignadas, en creer que evidentemente el Señor no va a hacer con nada de nosotros, nada de promesa, no va a hacer nada maravilloso con cada uno de nosotros. Entonces el Señor va a cumplir las promesas que Él nos ha dado. Y por último, en el contrato que hacemos con el Señor en cuanto a las promesas, es necesario que nosotros cumplamos lo que nos corresponde. Que este contrato que se ha sellado, donde el Señor ha enviado promesas, donde ha suscrito promesas, nosotros tengamos que hacer la parte nuestra.
que no nos olvidemos y que perseveremos en cumplir lo que nos corresponde de ese mutuo acuerdo, de ese contrato que el Señor envió ya a su parte y nosotros nos corresponde hacer lo que nos toca. Hay unas promesas que el Señor, la Biblia está llena de promesas, está atiborrada de el pueblo de Dios se ha identificado, muchas personas se han identificado con las grandes promesas que el Señor tiene allí. Y Dios no va a dejar que vayamos a morir sin que esas promesas se vayan a cumplir. Sus promesas en nuestra vida, los sueños que Él tiene con cada uno de nosotros se van a cumplir. Solo hay que atender los mandatos. Hay que atender todas las directrices que el Señor nos quiere entregar. El Señor quiere entregarnos hoy, quiere abrir los cielos hoy para que esas promesas que aparecen allí dormidas, que esa promesa que algún día vino alguien, un profeta, y le dijo, es que el Señor quiere hacer algo contigo, el Señor quiere hacer esto contigo, y usted la está esperando allí. Quizás alguien le dijo que usted iría a todas partes a predicar el evangelio, quizás alguien le dijo que usted iba a ser un músico excelente, quizás alguien le dijo que usted iba a tener unción para colocar las manos sobre los enfermos y sanarían. Y hoy es un buen día para que el Señor se pueda glorificar en cada una de nuestras vidas. Es necesario que hoy comencemos a creer que el Señor va a glorificarse el Centro Bíblico Rodadero, que esta iglesia será grande porque el Señor cumple las promesas, cumple esta promesa y cumple una promesa en cada uno de sus hijos. Y yo quisiera recordarles de las tantas promesas que el Señor tiene, algunas que están allí escritas, maravillosas. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice Isaías 41:10. Y dice otra promesa del Señor, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás serán olvidados. Pero los que esperan en Jehová, dice Isaías 40:31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice Isaías 40:31. Y fíjense esta promesa tan hermosa que dice aquí, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Mas el que me oyere, en este mundo convulsionado, escuchar la voz de Jehová para estar tranquilo y en paz. Dios dice, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, ya hay cantidades de promesas que es necesario que usted escuche la voz del Señor. Y el Señor tiene una promesa hoy para cada uno de ustedes. Yo les voy a invitar, mis amados hermanos, a que hoy el Señor pueda obrar en misericordia, pueda obrar en poder y abrir los cielos para que esas promesas que Él tiene para usted se puedan cumplir. Que hoy sea el inicio de un gran milagro, de un gran mover del Espíritu Santo en cuanto al cumplimiento de promesas. Yo les invito a que vengan aquí al altar, mis amados hermanos. El Señor quiere cumplir los sueños de cada uno de nosotros. No vamos a morir sin que el Señor cumpla cada una de las. Señor, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Señor, Padre de la gloria. Grande y poderoso eres, Señor. Gracias, Señor, porque has hecho con el ser humano un hombre, Señor, confiado en ti, Padre. Espíritu Santo de Dios, gracias, Señor. Gracias por las promesas, Señor, que nos has dado y que hoy confiamos que se cumplirán, Señor.
Hoy confiamos, Señor, que tú tienes grandes cosas para cada uno de nosotros, Padre de la gloria. Tus promesas, Señor, son en sí, Señor. Tus promesas no fallan, Señor. Tú eres un Dios fiel, Padre. Un Dios, Señor, que es todopoderoso, que aún a pesar de las circunstancias que estemos ahora, Señor, tus promesas se cumplirán, Padre. Señor, aunque estemos en desierto, Padre de la gloria, aunque pensemos, Señor, que la lluvia no llega, ya la lluvia está que llega. Ya huele a lluvia, Señor, allí donde hay desierto, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate hoy, Señor. Sana a los que están enfermos en el nombre de Jesús, Señor. Pasa tus manos sanadoras, Padre. Promesa tuya, Señor, de que podamos tener sanidad en el nombre de Jesús, Señor. Sana, Señor, en el nombre de Jesús. Esas promesas, Señor, que se quedaron allí en el tiempo, Padre. Hoy te pido, Señor, que un milagro tuyo que obres con poder en cada una de esas vidas, Señor. Que hoy vuelva a florecer la esperanza, Señor. Que hoy vuelva a florecer la promesa allí escondida, Señor. Que se pueda dar, Señor, fidedignamente, porque tú nos los has prometido, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te exaltamos, Padre de la gloria, Señor. Gracias, Señor, por tu promesa. Dios es fiel. Aleluya. Para cumplir cada palabra dicha a mí. Dios es fiel. Dios es fiel. Sí, Dios es Grande y poderoso eres, fiel. Señor. Para cumplir cada promesa dada a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo no moriré hasta que Dios lo cumpla en mí. Todos los sueños que Dios mismo soñó para mí, yo viviré en santidad y adoración, pues es de Él, solo de Él es mi corazón. Sí, Dios es fiel para cumplir cada palabra dicha a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Sí, Dios es fiel para cumplir cada promesa dada a mí. Dios es fiel, Dios es fiel. Yo no moriré hasta que Dios lo cumpla en mí. Todos los sueños que Dios mismo soñó para mí, yo quiero vivir en santidad y adoración, pues desde Él, solo de Él es mi corazón. Yo no moriré hasta que Dios lo cumpla en mí. Todos los sueños que Dios mismo soñó para mí, yo viviré en santidad y adoración, pues desde Él, solo de Él es mi corazón, pues desde Él, Gracias, Señor, por tu promesa, Padre. Gracias, Señor. Hoy creemos que será cumplida tu promesa en el nombre de Jesús.
Te alabo, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Vamos a orar para ser despedidos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, por tu presencia, Señor. Hoy te pido de manera especial unción poderosa para cada uno de tus hijos. Llévalos con bien, Señor, a sus casas. Bendice sus hogares en el nombre de Jesús. Amén y amén.